Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarte sobre una fórmula o manera de invertir que promete vencer a más del 90% de los grandes inversionistas de Wall Street. Y es que mucha gente a la que yo les digo como métete a invertir, comienza a invertir porque la inflación se está comiendo tu dinero. Muchas personas lo primero que me dicen o lo que más se repite es ¿para qué me voy a meter a invertir si probablemente voy a perder mi dinero? O algunos dicen como mejor le paso mi dinero a una persona que sepa más o lo meto en alguna aplicación de inversiones que haga todo automático y yo me desentiendo de ello. Y la verdad es que eso en ciertos momentos podría ser una buena opción, pero en general no lo es tanto cuando sabes que existen los ETFs y uno en concreto como los ETFs que siguen al S&P 500. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de eso vamos a hablar en este video. Hace poco leí el libro Dinero domina el juego de Tony Robbins, en donde se mencionaba que para una persona que no entiende mucho del mercado pero que quiere invertir, una de las mejores formas de hacerlo es invertir directamente en un ETF que siga el rendimiento del S&P 500. Y ahora te digo esto mismo pero en español. ¿Qué significa ETF y qué significa el S&P 500? Bueno, el S&P 500 son básicamente las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que se transan en la bolsa de valores. Cuando uno piensa en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en la bolsa, básicamente se viene en la cabeza las más importantes y probablemente esas están ahí. Hablo de cosas como, no sé, Amazon, Google, Facebook, no sé, Tesla, Apple, Microsoft, un montón de empresas así. Todas esas están dentro de este llamado S&P 500 que son las 500 empresas más grandes, la cual además entre paréntesis se van actualizando, o sea, si una empresa, en la empresa X comienza a bajar su ingreso y comienza a caer, probablemente va a salir de este S&P 500 y va a entrar otra que vaya hacia arriba subiendo. Por eso que siempre se mantienen las empresas, las 500 empresas más grandes. Eso con el S&P 500. Ahora, hablando de un ETF es básicamente una canasta de acciones. Por ejemplo, en el caso mismo del S&P 500, si yo quisiera comprar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos individualmente, tendría que ser 500 compras. Comprar la 1, la 2, la 3 y así hasta la 500. Pero si yo no quiero hacer esto, puedo optar por un ETF que siga el S&P 500 que son las 500 empresas más grandes. Y con esto solamente hago una compra, la de ese ETF, y tengo un pedacito de cada una de esas 500 empresas ahí mi dinero invertido. Lo cual hace mucho más sencilla la cosa como podrás imaginar y además mucho más barato porque se ahorra mucho en tema de comisiones, de movimiento de dinero y todo ese tipo de cosas. Así que por eso existe esto de los ETFs y ahora vamos a explicar por qué el libro Dinero domina el juego dice que esta es una de las mejores formas de poder batir al mercado sin ser como un gran inversor de Wall Street. Bueno, digamos que el S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, son básicamente como el termómetro o la, no sé, vara de medición para saber si uno va por sobre el mercado en cuanto a rendimientos o por debajo de este. Por ejemplo, digamos que el S&P 500 en realidad no tengo la cifra de cuánto rindió este año, pero en promedio es como 7-8%. Digamos que el 2021 rindió un 8%. Y yo, probando mis propias inversiones, o sea, comprando mis propias acciones individualmente, no sé, compré 3, 4, 5, 6, 7 o las que sean, rendí 9%. Si el S&P 500 rindió 8 y yo rendí 9, puedo decir, batí al mercado. Que si alguna vez escuchas a un inversionista decir como este año batí al mercado, significa que rindió por sobre del S&P 500. Lo cual está bien porque esas son las 500 empresas más grandes en promedio, entonces significa que él en promedio está por encima del mercado en cuanto a rendimiento. Pero si por ejemplo, no sé, el mercado hizo lo mismo 8% y esa persona que estuvo invirtiendo por su cuenta logró un rendimiento de, no sé, un 4% o incluso un rendimiento negativo, entonces él está por debajo del mercado y en realidad todo ese trabajo que hizo investigando acciones individualmente estuvo como un poco de más y le hubiera salido más fácil comprar un ETF que siga el S&P 500 y haber obtenido ese 8% de rendimiento. Entonces más o menos es por eso que este libro dice que la mejor forma de asegurarse buenos rendimientos es básicamente en realidad no asegurarse, pero tener en su mayoría, porque también el S&P 500 tiene años malos e incluso seguidillas de años malos e incluso en algún caso alguna década mala por ahí, una década perdida, pero en general el S&P 500 ayuda mucho a que un inversionista que no entiende mucho de inversiones o que no quiere estar mucho tiempo ahí revisando, no sé, informes, leyendo sobre empresas, sobre cualquier cosa acá, mercado allá, lo más fácil para él es tomar ahí un ETF que siga el S&P 500 e invertir su dinero en él. Eso para asegurarse un cierto rendimiento, como digo, asegurarse entre comillas, un cierto rendimiento igual al mercado. Con un ETF del S&P 500 no estás batiendo al mercado ni estás perdiendo contra el mercado, sino que estás siguiendo al mercado. Lo que el mercado rinde es lo que tú vas obteniendo. Esa es como la regla básica que da este libro de Dinero domina el juego,
Porque muchas personas tienden, o los grandes inversionistas de Wall Street, a creer que son más inteligentes que el mercado y con las inversiones que ellos piensan que van a hacer, van a obtener resultados por encima del mercado. Pero al final terminan obteniendo resultados por debajo del mercado. O sea, este libro dice que de hecho, si uno simplemente sigue al mercado, o sea, compra un ETF del S&P 500, puede ganarle al 90% de todo Wall Street, incluso un poco más del 90% de Wall Street, dice el libro. De todos esos grandes inversionistas de Wall Street, bueno, el 90% tú lo puedes vencer tú como persona así toda random en un rincón del mundo, simplemente invirtiendo tu dinero directamente en un ETF que siga el S&P 500. Esa es la magia de este ETF que sigue al S&P 500, que en realidad hay más de uno, pero que hace todo más sencillo para gente que no entiende mucho del tema de inversiones. Por eso que el libro aconseja, si no sabes qué hacer, incluso los que saben un poco de inversiones, en realidad deberían hacerlo todo más fácil, meter su dinero en un ETF del S&P 500 y dejarlo ahí a que vaya ganando los rendimientos constantemente año tras año. Ahora tú dirás probablemente, ¿por qué si esta cosa parece tan sencilla? O sea, simplemente comprar un ETF y dejar el dinero ahí a que vaya rindiendo siguiendo al mercado. ¿Por qué tanta gente en Wall Street, esas grandes firmas que uno ve en Wall Street, no hacen eso y en vez de eso se ponen a ellos a investigar empresa tras empresa, a buscar las mejores inversiones y tratar de batir al mercado solamente para que el 90% de ellos termine por debajo del mercado? Bueno, hay un par de razones, al menos creo yo, grandes en todo este tema. La primera de ellas es que tiene que ver con un estudio medio experimento que se hizo una vez, que es como, de hecho, uno de los libros que leí hace poco lo cita, en donde se decía que, por ejemplo, el ser humano tiene como la tendencia a creer que siempre está como sobre el promedio. O sea, nosotros siempre creemos que somos mejor que el resto en general. Por ejemplo, en este estudio, experimento que estoy diciendo que se hizo, unas personas se pusieron en diferentes puntos de una ciudad, en las calles, y comenzaron a entrevistar, a encuestar a personas que iban conduciendo. Los conductores así, no sé, los paraban ahí, les decían, puedo hacerte unas preguntas, tanto así. Y entre las preguntas que le hacían, se les preguntaba en cómo se consideraban ellos como conductores. Y se dieron cuenta, así sacando los resultados de toda la gente que encuestaron, que entre el 70 y 80% de los encuestados creían que estaban por sobre el promedio de nivel de conducción. Lo cual es imposible, porque si el 70 u 80% de las personas está por encima del promedio, significa que el promedio debería subir. O sea, no puede estar la mayoría encima del promedio, porque si no el promedio sería más alto. Pero esto da a entender que la gente tiene como la sensación siempre, o la mayoría de las personas, de que son como mejores que el resto de sus pares o las personas que lo rodean. Y siempre esto en realidad, uno si pone atención, no sé, a conversaciones con sus amigos, con sus familiares y personas cercanas, se va a dar cuenta de esto. No sé, si alguien te contó sobre que tuvo un accidente en su auto o algo así, probablemente siempre te va a decir que la culpa es de la persona que lo chocó a él o le hizo causar el accidente. Es bastante difícil que alguien diga, sí, sabes que tuve un accidente, pero en realidad yo tuve la culpa. Fue mi culpa. No, si generalmente te van a decir como, no, ese otro tipo iba muy rápido, o ese se me cruzó de la nada. Entonces, como que siempre uno tiene la tendencia a creer que es como especial y es como mejor que el resto, cuando en realidad en uno que otro caso puede ser así. Pero el promedio es el promedio por algo. O sea, no todo el mundo puede estar por encima del promedio, porque si no el promedio ya no sería una cierta línea acá. O sea, si el promedio está acá y todos estamos acá, significa que el promedio no puede estar aquí, sino que va a estar aquí. Entonces es como una cosa lógica. Pero esa idea de que todo el mundo siente o piensa que es como mejor que el promedio es lo que lleva a que las personas intenten batir al mercado pensando que yo soy más inteligente que el resto, he visto cosas, o sea, no sé, vi esta oportunidad que el resto no vio, así que voy a meterme aquí, y al final terminan fallando. Como dije, simplemente seguir al mercado te ayuda a superar los rendimientos de el 90% de las grandes firmas de Wall Street, que en su cabeza piensan que son mejores para batir al mercado. Pero en todo caso, para el que no está metido mucho en este tema de las inversiones, de hecho, es posible que estos inversionistas de Wall Street venzan el mercado. Sí, o sea, el chiste en realidad no es vencer al mercado, así como un año, como este año vencí al mercado, sino que hacerlo constantemente. O sea, puede que un inversionista, no sé, el 2021 bata al mercado, no sé, por el doble. O sea, el mercado hizo 8 y este inversionista hizo 16. Pero quizá el siguiente año ese mismo inversionista cae, no sé, a menos 4, o cae a 2, o qué sé yo. Entonces, el chiste de como los grandes inversionistas, la leyenda de Wall Street, es que ellos baten el mercado constantemente, año tras año, o sea, el 2021, 22, 23, 24 y así. Esas personas son las que realmente como quedan como leyendas, y son contadísimas con los dedos.
El resto de personas puede que un año sí batan el mercado, pero al siguiente pueden irse abajo o al siguiente quedar igual que el mercado. Pero esos que los van batiendo constantemente son los que realmente son como las leyendas y como digo, son poquísimos en el mundo. Y ahora la segunda razón de por qué yo adjudicaría esta cierta costumbre de las personas de tratar de batir el mercado, o sea, estos grandes peces de Wall Street, de por qué, o sea, tú, como digo, la pregunta del comienzo, ¿por qué estos grandes peces de Wall Street intentan batir al mercado sabiendo que el 90% de ellos no va a poder batirlo? Bueno, la primera es que todo el mundo tiene la percepción casi siempre, o en su mayoría, de que están por encima del promedio. Y la segunda razón es que todas estas grandes firmas, las corredoras de bolsa de Wall Street, en realidad su negocio no es como en 100% batir el mercado, sino que ellos básicamente es mover dinero. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú inviertes tu dinero en algún fondo mutuo o lo metes con una corredora o algo así, a la corredora le conviene no que tú pongas tu dinero en un ETF, por ejemplo, y lo dejes ahí de aquí a 10, 20, 30 años. Eso en realidad para ellos no les conviene mucho porque no se benefician de eso, sino que ellos ganan dinero, además de con los rendimientos de las inversiones, con el tema de las comisiones. Y las comisiones de alguna forma deben justificarlo. O sea, si tú pones tu dinero ahí y lo tienes hasta el infinito y más allá, es como que ellos no tienen razones para cobrarte porque es como que tú no has hecho nada. Pero si en cambio ellos te dicen como un año, sabes que yo creo que esta inversión va a rendir más, mete el dinero aquí. O yo creo que esta empresa está subiendo, mete el dinero acá. Y te lo hacen mover de un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro. Entonces ahí te van cobrando comisión por cada movimiento que hace o por todas las cosas que va haciendo. Y de esa forma ellos ganan dinero. Por lo cual puede que ellos como que en cuanto a rendimiento no le convenga como intentar batir el mercado. Pero al final con todas las comisiones que van arrastrando con cada movimiento que hacen, van como supliendo eso y en realidad pueden incluso ganar más allá del mercado por el tema de comisiones sumado al rendimiento de las mismas inversiones. Entonces ese tema es como un poco engañoso porque es como hay un dicho que leí también en un libro en donde ahí decía como nunca le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo. ¿Por qué? Porque su respuesta siempre va a ser sí. Porque es un negocio cortar el pelo. Entonces si va y le pregunta, hey, mi pelo está un poco largo, necesito cortármelo, probablemente te va a decir que sí porque así va a ganar dinero. Entonces esto es lo mismo con los corredores de bolsa y con todo ese tipo de personas. Ellos siempre te van a estar así como sugiriendo como, oh, esta empresa está saliendo aquí, deberías poner tu dinero allá, muévelo de aquí para allá. Ellos siempre te van a estar así como diciendo que muevas tu dinero de aquí para allá, que compres, que vendas, que muevas para acá, porque ellos van ganando dinero con el movimiento. En cambio, siguiendo el mercado, como dice el libro de Tony Robbins, y de una forma mucho más pasiva, sin estar como preocupándote todos los días de estar así entrando y moviendo dinero de aquí para allá, sino que simplemente, no sé, una vez al mes cuando te llegue tu paga, poner una parte, meterla en un ETF que siga el S&P500 y te olvidas, vas a obtener mejores rendimientos que el 90% de los grandes peces de Wall Street, las grandes firmas. Entonces este es el secreto para obtener grandes rendimientos que en realidad no necesita como mucho conocimiento. Como digo, eso sí, no es que esta forma de invertir te asegure así como grandes rendimientos en poco tiempo, porque como digo, han habido etapas en el tiempo en que no sé, el S&P500 ha caído, después ha subido, ha caído, ha subido, pero en el largo plazo, en el largo plazo, o sea, se dice que el S&P500 rinde en promedio un 7 u 8%. Entonces básicamente si uno tiene el dinero estancado ahí por mucho tiempo va a obtener un promedio de 7 u 8% de rendimiento al año. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque 7% en promedio al año significa que, no sé, podría un año ganar 8%, al otro año caer, no sé, 32%, después subir a 16%, después moverse a 4%, después caer a 2%, así. Y al final, sumando todos esos años, da un 8% positivo. Pero digamos que no sé qué pasa si tú pones tu dinero y el S&P500 cae, no sé, un 30%. Y después lo sacas, o sea, ahí vas a perder dinero. Pero en el largo plazo, poniendo tu dinero y dejándolo ahí, o poniendo mes a mes, año tras año, vas a obtener un rendimiento en promedio, como digo, de un 7 u 8%, o incluso podría que, no sé, quizás en el futuro va subiendo ese rendimiento, o también podría ir bajando. Pero se asegura un buen rendimiento, un rendimiento que siga el mercado, con una forma muy fácil y como muy pasiva de invertir. Simplemente poniendo dinero al S&P500 sin tener que estudiar como muchas empresas, muchas cosas acá. Y luego te olvidas, te relajas y no sé, en una década más, en 2 décadas más o cuando te jubiles, vas y sacas tu dinero que va a haber crecido una buena cantidad. Así que eso con el video de hoy.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí al final, espero que te haya gustado, lo más importante es que te haya sido de ayuda, que te haya sumado valor en todo este tema de las inversiones. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que esperemos que YouTube te avise, porque a veces no lo hace, de cada vez que haya nuevo contenido aquí en el canal. Mi nombre es Felipe Ríos, un abrazo y hasta la próxima.